de dos huertos y hablamos del primero, que es el que menciona allí la palabra en Génesis 2, versículo 8 y 9. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. 2:9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hablamos que obviamente allí estaba en el Edén, habían dos árboles. Pudimos explicar por qué o por qué el Señor puso dos árboles allí. Hablábamos de que siempre hay dos opciones las que tenemos en nuestra vida. Siempre vamos a tener dos opciones. Una es seguir al Señor y otra es apartarnos del Señor. Siempre va a estar eso al frente, y creo que lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana también tiene que ver con eso. A veces escuchamos estas historias de victoria, a veces escuchamos estas historias donde el Señor ha librado la batalla por nosotros, y no solo las historias que están allí en la palabra, sino lo que sucedió con Anita. Yo les compartí esta mañana que a mi hermano, cuando estudiaba en Bogotá, también sucedió algo así parecido, pero aquí también tenemos personas que han librado batallas y que han salido victoriosos de esas batallas. Está un ejemplo, Margarita es un ejemplo de la victoria que el Señor peleó con ella, con la enfermedad que tenía, y aquí está, mírenla, brincando. ¿Quién se iba a imaginar que Margarita iba a estar brincando? Por la fe y la confianza en el Señor. Ahí está mi mamá no debería estar aquí entre nosotros. Sinceramente no debería estar aquí entre nosotros. Ella también brincó, también ha estado brincando, sí. Cuando sucedió lo del tiempo del COVID, que la noticia fue que no tuviéramos ninguna esperanza, ese domingo cuando la ingresaron a las 6 de la tarde, y vimos cómo poco a poco el Señor lo ha hecho. Y creo que cada uno, creo que hay muchas historias que tenemos aquí de victoria. Hay muchas historias de victoria, donde podemos ver quién es nuestro Dios, Pero tiene que ver con esto. Hablábamos que en el huerto obviamente había un árbol allí, en el centro del huerto, el árbol de la vida. Sí, también estaba el árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal. Habíamos hablado que allí el Señor puso al hombre para sembrar aquel huerto, le dio la semilla, que es la palabra de Dios, que puso un río para regar el huerto. Realmente la palabra menciona que hubo 4 ríos allí regando el huerto, que este huerto dio su fruto, Este es el huerto en el que el Señor nos quiere tener. Este era el comienzo de todo, y es a lo que el Señor nos quiere volver a llevar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús vuelve lo mismo, vuelve el árbol de la vida. Tenemos opción nuevamente para tomar del árbol de la vida. Antes de que Cristo viniera, el hombre no tenía esa opción. El hombre lo único que podía hacer era tomar un sacrificio que Dios le había dicho, le había enseñado cómo hacerlo allí en el desierto, para que el hombre realmente pudiera satisfacer la justicia de Dios por su pecado. Pero el hombre no tenía la oportunidad de volver a disfrutar del Edén, de volver a disfrutar de la delicia, a tal punto, y no porque el Señor no lo propiciara, sino porque el corazón del hombre estaba muerto, el corazón del hombre estaba completamente separado. Y allí es donde podemos comprender lo que sucedía en esta relación que tuvo el Señor con el pueblo de Israel. En el desierto el Señor se les manifestó, el Señor puso el tabernáculo en medio del desierto, el Señor trajo la gloria, su misma gloria allí en medio del pueblo donde estaba el tabernáculo. El Señor se manifestó visiblemente a ellos, pero ¿cuál era la decisión que tomaba el pueblo de Israel? ¿Cuál era la actitud que tenía el pueblo de Israel? No, Moisés, ve tú. El corazón del hombre estaba completamente separado de Dios. No podía disfrutar de lo que Dios era. No podía disfrutar de aquello que Moisés sí disfrutó. Moisés tomó la decisión. Ustedes hemos estudiado Éxodo capítulo 33, cuando dice allí que el Señor, cuando venía la nube,
cuando Moisés se acercaba al tabernáculo, la nube bajaba y el Señor hablaba con Moisés como quien habla con un amigo. Pero veíamos las dos actitudes, la actitud de Moisés yendo hacia la presencia del Señor, la actitud de Moisés yendo hacia el tabernáculo, salía de su tienda, salía de su comodidad, salía de aquello que lo hace sentir cómodo y que lo hace sentir tranquilo, e iba. Y cuando él iba y buscaba al Señor y buscaba la presencia del Señor, como lo dice en Salmo 91, el Señor venía y hablaba con él. Pero Carolina dijo algo que es muy cierto. Creo que hemos perdido la sensibilidad o la dimensión de lo que podemos vivir en Dios espiritualmente, porque lo dejamos a un plano netamente natural. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo se quedaba en su tienda. ¿Quién disfrutaba de la gloria? Moisés, porque Moisés salía. ¿Quién disfrutaba de hablar con el Señor? Moisés, porque Moisés dejaba lo suyo para buscarlo el Señor, iba y lo buscaba a él. El pueblo de Israel no lo pudo disfrutar, porque dice la palabra allí que cada uno se quedó en su tienda, se arrodillaban en su tienda, pero es como muchas veces nos podría suceder estando aquí. Aquí estábamos, aquí cantamos, aquí alabamos, aquí buscamos al Señor, pero a la final no tenemos una dimensión o no tenemos una experiencia particular, personal con Él, que nos hable cara a cara, que esté hablando a nuestro corazón. Y es lo que el Señor anhela. Ese comienzo, el Edén, era lo que el Señor anhelaba, y ahora en Cristo Jesús nos da nuevamente esa oportunidad. Nos da nuevamente esa oportunidad. Muy triste sería que cuando lleguemos a la presencia del Señor y que ya lo veamos a Él cara a cara, veamos que eso que vamos a encontrar cuando estemos delante del Señor lo hubiéramos podido disfrutar aquí y no lo hicimos. Es lo que el Señor anhela, ese comienzo, esa delicia nuevamente en medio de nosotros. De ahí que Jesús, cuando murió, una de las cosas que sucedieron cuando Jesús murió, ¿qué fue? Que tienen que ver con su presencia. ¿Cuál? Bien, Naire, tienes 5 en la clase de hoy. Se rasgó el velo. Cuando Cristo murió, una de las cosas que sucedieron, de todas las señales que pasaron allí, fue que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo que separaba a tener un acceso libre y permanente a la presencia del Señor, ese velo fue rasgado. ¿Y cuál es el mensaje que Jesús nos dejó allí? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos deja allí? ¿Qué es lo que podemos encontrar allí? Nuevamente, un lugar libre para disfrutar. Nuevamente, un lugar abierto para disfrutar, como lo era en el Edén. Nosotros de pronto, por formación religiosa, por cómo nos hemos levantado, de pronto pensamos o creemos que la presencia solo está para algunos lugares, para algunas personas, para algunos momentos. Pero lo que hizo Cristo allí en la cruz, lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz y que el velo se rasgó, lo que Él dijo es que ahora hayas acceso libre para todo aquel que quiera estar en mi presencia. A tal punto que no solo fue ¿a quiénes fue delante de quienes se rompió ese velo? Pues delante de aquellos que servían en el templo. Y podrían las personas pensar, bueno, solo los sacerdotes entonces tienen acceso libre. Antes solo era el sumo sacerdote. Ese no era el comienzo en el huerto del Edén. En el huerto del Edén el hombre trabajaba, labraba y sentía la presencia del Señor. Hacía todo lo que hacía en la presencia del Señor, y era una delicia todo lo que hacía. Después, por la caída del hombre,
es que el Señor instauró un sacerdocio y solo había una persona que podía entrar. Y yo creo que, no sé si es que eso quedó como en la mente del hombre, como que quedó en el corazón del hombre, que es que el lugar secreto de Dios solo está para el sacerdote o para el hombre apartado para Dios. Entonces nos hemos quedado de pronto con la imagen que solo es el pastor, solo es el sacerdote, solo es el padre, solo es, bueno, como lo queramos llamar, solo para ellos es el acceso directo, cuando no fue así. Cuando Dios instauró el sacerdocio de Aarón y lo puso que solo Aarón podía entrar a disfrutar de la presencia del Señor, ¿cuántas veces al año? Una. Yo creo que el primero que se puso triste con eso fue el Señor. Porque el Señor había puesto un árbol en el huerto, el Señor se paseaba en el huerto porque anhelaba que el hombre disfrutara del Señor. ¿Cuántos días al año? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántas horas tiene el año? Ya todos empezaron. 365 por 24. No, tranquilo, no saquen el celular. El Señor lo que quería era ¿qué? Plenitud. ¿Qué significa tener la presencia, acceso a la presencia 365 días al año, 24 horas al día? Lo que el Señor quería decirnos era plenitud. ¿Cuántos nosotros disfrutamos ahora? ¿Cuántos días a la semana disfrutamos de la presencia del Señor? Cada uno haga sus cuentas allí. ¿Cuántas horas al día? Y seamos honestos, ¿será que lo hemos dejado solo a 2 horas cada 7 días? ¿Será que lo hemos dejado solo a cuando estamos reunidos? Pongámosle un tiempo más. ¿Será que solo lo hemos dejado cuando tenemos un tiempo devocional con el Señor? Entonces sumémosle a 2 horas a la semana, sumémosle un promedio ¿de cuánto? 20 minutos. Bueno, pongamos 20 minutos. 20 minutos al día serían 1 hora más. Eso es plenitud. Ahora pregunto, ¿es lo que Dios quiere? Es de pronto lo que nosotros hemos decidido. Pero ese no era el principio del huerto. Ese no era el principio del huerto. En el huerto el Señor anhelaba plenitud. Y en Cristo esa plenitud ha vuelto a nosotros. En Cristo. Por eso se rompió el velo. Por eso el acceso no solo fue para el sacerdocio, el acceso no solo fue para los judíos. Por eso esa ventana que el Señor abrió, esa ventana de gracia que el Señor abrió con David. ¿Por qué David hizo lo que hizo? Porque David entendía plenitud, plenitud. En el tabernáculo de Moisés, lo dijimos una vez y lo hemos repetido de pronto varias veces, cuando estaban allí sirviendo la tribu de Leví, aun cuando el tabernáculo estaba en Silo, sin la presencia del Señor, seguían sirviendo. Seguían haciendo todo, seguían haciendo sacrificios, venían los domingos, venían cada domingo, cantaban 3 canciones, tenían un tiempo de intercesión sin la presencia del Señor. Sin Él. Y qué peligro es poder caer a llevar una vida cristiana sin Él. ¿Qué es lo que nos puede suceder? Podemos estar como en el tabernáculo de Silo, haciendo las cosas, haciendo todo sin Él. Y no fue lo que el Señor quería darnos en el Edén, y no es lo que el Señor quiere darnos ahora en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero recordemos que estamos hablando de 2 huertos, y hay otro huerto. Hay otro huerto. Yo creo que de pronto muchos nos preguntamos,
volviendo a lo que el Señor nos ha querido afirmar a través del tiempo de adoración, que en Él, lo que somos en Él, lo que podemos en Él, ¿quién podrá con Él? No hay nada que pueda venir en contra de Él. Por lo tanto, si nada puede venir en contra de Él, nada podrá venir en contra de nosotros. Pero entonces, Henry, ¿pero por qué a veces la enfermedad? ¿Por qué a veces las circunstancias difíciles? ¿Por qué a veces esto y lo otro? ¿Por qué yo no siento que estoy resguardado en el Señor? ¿Por qué si el Salmo dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y ningún arma y aunque no tendré temor al terror nocturno? Bueno, ¿por qué entonces pasan esas cosas? Bueno, recordemos que hay otro huerto. Hay otro huerto. ¿Y dónde encontramos ese otro huerto? Pues lo encontramos en Génesis 3. Vamos a ir un momentico allí. Yo en este huerto no me quiero demorar mucho porque no es el huerto al que queremos o al que Dios quiere que enfaticemos. Este huerto que se empezó a labrar allí, el primer huerto, el huerto del Edén, ¿dónde nació? ¿Dónde nació el huerto del Edén? En el corazón de Dios. ¿Y este otro huerto dónde nació? Vamos a leerlo, versículo 1. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Es cierto eso? ¿Eso fue lo que Dios le dijo a la mujer? La serpiente le dijo: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Eso no fue lo que Dios dijo. Porque lo que Dios dijo fue que de todo árbol del huerto podían comer menos del árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Ya iba ganando la batalla Eva, ahí iba ganando. Porque recordó: no, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. ¿Eso fue lo que Dios les dijo? Entonces ahí ya Eva empezó a perder la batalla. Porque no solo tomó lo que Dios ha hecho, sino que le dio como su propia interpretación. Dios, cuando dijo que no lo podían tocar, Dios dijo era que no comieran de ese árbol. Que no comieran de ese árbol. Obviamente la mujer sabía que entre más se acercara al árbol, pues más anhelo iba a tener de comer el fruto. Ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Entonces la mujer como que iba medio ganando allí el asunto, la conversación allí con Satanás. Cuando en el versículo 4 Satanás, como no pudo poner a dudar a la mujer en cuanto a lo que Dios había dicho, inmediatamente soltó una mentira. ¿Y cuál fue la mentira? No morirán. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde nació este segundo huerto? En el corazón de Satanás. Y puso en el hombre lo que siempre va a separar al hombre de Dios: querer ser como Él. ¿Saben por qué nos sentimos atraídos hacia el éxito? ¿Saben por qué nos sentimos atraídos muchas veces hacia cosas que nos separan de Dios? Porque nos hacen sentir a nuestra naturaleza que tenemos el control y que somos como Él. Ese es el peligro de ese lado. Pero todo eso nace desde una mentira.
Todo esto nace desde una mentira. Todo esto nace desde que Satanás le dijo a la mujer, no morirán. ¿Qué pasó en el versículo 6? La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Creo que no hay que interpretar mucho de lo que sucedió allí. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, ¿qué sucedió? Oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Esa era la bendición que ellos tenían. Oír al Señor en todo momento. Ni el pecado les quitó esa capacidad. No fue el pecado el que hizo en ellos que se alejaran y que no escucharan a Dios. O sea, ellos seguían escuchando a Dios. Lo que sucedió fue lo siguiente, que fue una decisión de ellos. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba el hombre? Cuando te pregunta, cuando tú sientas que el Señor te pregunta a ti, ¿dónde estás? Cuando te metes en una situación que Dios no te dijo que te metieras y el Señor te dice, ¿qué haces aquí? ¿Tú crees que el Señor no lo sabe? Y qué interesante que el Señor siempre nos va a preguntar en todo momento es, ¿dónde estás? Porque es que tiene que ver, es un tema de posición, pero bueno, ese es otro asunto. ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre, fácil en la naturaleza humana, el hombre contestó, la mujer que me diste. La mujer que me diste, o sea, salvo mi responsabilidad, ¿no? Como que eso no, yo no soy responsable, como que me justifico porque es lo que siempre nos sucede, ¿no? Siempre que de pronto tomamos una mala decisión, siempre que de pronto no hacemos lo que debemos hacer, lo primero es justificarnos. Entonces, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Y qué hizo la mujer? La serpiente. Yo imagino la conversación, no el hombre, no, la mujer que me diste. La mujer aquí, la serpiente. Y cuando le preguntó a la serpiente, ¿a quién le iba a echar la culpa? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, como la serpiente, mire que a la serpiente sí no le preguntó, ¿qué has hecho? Porque Dios conocía a la serpiente. Y Dios sabía qué había en el corazón de la serpiente. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, acordémonos que cada huerto hay una semilla. ¿Recordamos la semilla del huerto del Edén? ¿Cuál era la semilla? La palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla de este huerto? La mentira. La mentira. Y cada semilla da una cosecha. A veces nosotros creemos que el Señor no nos ama, el Señor no nos quiere, el Señor no, porque el Señor nos olvidó. No,
estemos más bien pensando si en algún momento hemos sembrado alguna semilla que esté dando una cosecha. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. O sea que esto podríamos sacar la conclusión que en Dios no estaba que el dar a luz fuera con dolor, porque es producto de. Y entonces, ¿por qué nos duele? Dirán las mujeres que tuvieron hijos. De pronto, ¿saben que una opinión puede ser recordarnos, hacernos recordar que es difícil tener una vida sin el Señor? Puede que sea un recordatorio. Aunque yo conozco que hay mujeres que han dado a luz sin dolor. Y no por la epidural, ¿no? No por la epidural. Y desearás controlar a tu marido. Ah, miren de dónde nace el matriarcado. ¿Ven que hay una cosecha? Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ah, mire ya dónde viene el machismo. El principio de Dios no era machismo y matriarcado. El principio de todo era Dios gobernando sobre el hombre, Dios gobernando sobre la mujer, y el gobierno de Dios sobre ellos hacía el gobierno sobre sus generaciones y sobre lo demás. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. ¿Y no es lo que muchas veces vivimos? Vivimos luchando para que a los 62 años tengamos algo de pensión, y luchamos. ¿Y qué más le dijo? Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Y aunque luche, versículo 18, te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Saben por qué volvemos al polvo? Fruto de la maldición. Al polvo volvemos, fruto de la desobediencia. Esto habla de que no era lo que Dios quería. Dios no quería que el hombre volviera al polvo. Dios quería era que el hombre viviera eternamente. Por eso, cuando lo que declara el versículo 20, véanlo de ahí en adelante. ¿Por qué el Señor saca al hombre y a la mujer del Edén? ¿Por qué les dijo esto? Entonces hay una cosecha allí en ese huerto, y viene una pregunta, y hay una pregunta inevitable aquí. ¿Quién quiere ese huerto? ¿Alguien anhela ese huerto? ¿En cuál de los dos huertos queremos estar? Isaías capítulo 5, el Señor nuevamente le hace recordar al pueblo de Israel sobre este huerto. Porque recordemos que como el árbol de la vida da una cosecha, el árbol del conocimiento del bien y del mal da una cosecha. Y recordemos que en el Señor no podemos estar comiendo de un árbol y podemos estar comiendo del otro. Lo que anhela el Señor es plenitud. Un canto acerca de la viña del Señor se llama este capítulo. Isaías 5 versículo 1. Ahora cantaré para aquel quien amo un canto acerca de su viña, declara allí el profeta. Mire cómo comienza este canto. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de ¿qué? Su viña. Porque acordémonos que el que plantó el jardín, ¿quién fue? Dios fue el que plantó el jardín. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra,
le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. ¿Dónde escuchamos eso antes? ¿Dónde lo escuchamos? Cuando el Señor le habló al hombre de lo que haría producir su desobediencia en la tierra. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Miren este clamor, más que un clamor, es como descontento del Señor. Dice: el pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Este es el fruto del otro huerto. No podemos dudar, obviamente, y no podemos negar todo lo que sucede cuando el hombre vive apartado de Dios. Y cuando el hombre vive apartado de Dios, no solo estoy hablando del hombre que no conoce a Dios, porque aquí este clamor de Dios se lo estaba diciendo a su pueblo que conoció al Señor. Su pueblo que conoció al Señor. Por eso, ¿qué es lo que realmente el Señor quiere? ¿Qué es lo que realmente el Señor desea? Nuevamente llevarnos a ese comienzo. Y miren lo que dice Isaías 27, versículo 3. Vamos a leer primero Isaías 51. Isaías 51, versículo 3. Porque lo que nos hablan estas palabras es que Dios todo lo ha dispuesto, Dios todo lo ha hecho ya para que nosotros estemos en ese huerto inicial, donde hay plenitud, donde fue hecho todo para que el hombre labrara, viviera, cuidara y se deleitara en la presencia del Señor. ¿Qué dice Isaías 51, versículo 3? Dice: el Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Allí se encontrarán gozo y alegría. Los cantos de gratitud llenarán el aire. Eso es lo que hay en el corazón del Señor. Que nuevamente las ruinas, tener piedad de las ruinas. ¿Saben por qué los cercos? Cuando el Señor le decía al pueblo de Israel que quitaré los cercos, porque es que la protección del Señor, la autoridad del Señor es como un cerco alrededor nuestro que no permite que primero lo que hay después del cerco toque nuestra vida. El Edén era un cerco. En el Edén, ¿cuál era el cerco que el Señor había puesto para Adán y Eva? El cerco que le había puesto es: no coman. Ese era el cerco. Y cada vez que nosotros escuchamos en la palabra del Señor decir no, que no, ay, los jóvenes, pero ¿qué hay de malo tener relaciones antes del matrimonio? Estás comiendo del árbol equivocado.
Cuando estaba, ay, pero ¿qué hay de malo que yo hago una doble contabilidad? ¡Pum! Estás comiendo del árbol equivocado. Ay, pero ¿qué hay de malo que yo no haga? Ay, ¡pum! Estás comiendo del árbol equivocado. Cuando tú, a mí siempre que me vienen con esa frase por delante, lo primero que les digo, ojo que estás comiendo del árbol equivocado. Pero Henry, ¿qué hay de malo? Eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. ¿Qué hay de malo? El Señor no quería que ellos vivieran en esa dualidad en la que vivimos ahora. Si es malo, no es malo. Es malo beber, no es malo tomar una cerveza, es malo tomarse un vino, es malo bailar, y estamos en ese tire afloje. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor, enojo al Señor o no lo enojo? Y así vivió el pueblo de Israel. Así vivió. ¿Qué hay de malo con el aborto? Ey, ¿es malo esto? ¿Es malo aquello? No, es que no es lo que Dios quería. Cuando Dios le dijo al hombre, no comas, ese no era protección para el hombre. Ese no era la manifestación del amor de Dios con el hombre. Lo que pasa es que los no del Señor para nosotros son disciplina, para nosotros son, uy, pero qué Dios tan amargado, es que Dios no disfruta la vida. Los no de Dios son para nosotros, nos produce frustración. No, pero ¿qué hay de malo? Deberíamos llamar una enseñanza así, ¿no? Pero ¿qué hay de malo? Un cerco le había puesto el Dios al hombre. Y era solo ese no comas de ese árbol. Realmente, ¿cuántos mandamientos habían en el Edén? ¿Cuántos? Uno. Solo el hombre tenía que obedecer uno. Y vemos más adelante Éxodo 20. ¿Cuántos mandamientos el Señor le da al hombre en Éxodo 20? Va Moisés y baja con las tablas de piedra. ¿Cuántos? 10. En el Edén, en la delicia, en el deleite, solo había uno. Y después, ¿cuántos hubo? Y no pudo. Esos 10 no contenían la naturaleza pecaminosa del hombre. Ese uno no lo pudo contener. Esos 10 no lo pudo contener. Y ustedes leen, empezaron a aparecer más de 120 mandamientos en la Biblia. Y al hombre no le bastó todos los 120 mandamientos que el Señor le dio, que ahora el hombre se los inventa. Ahora las mujeres no se pueden cortar el cabello. Ahora las mujeres no se pueden poner aretes. Ahora las mujeres deben andar en falda. O sea, no les bastaron tantos mandamientos para ahora ponerse el hombre mismo poniéndose más mandamientos. Y lo que habló realmente, tanto cerco, Dios levantó un cerco. Si el hombre puede con un cerco de 1 metro, listo. Pero no, el hombre vio el metro y fácil de saltarlo. ¿Qué le tocó a Dios? Levantar el cerco. Y el hombre igual se lo saltaba, porque era una condición del corazón del hombre. El cerco era una manifestación de su amor. Por eso cuando Dios dice, tendré piedad de sus ruinas, Él quiere levantar nuevamente ese cerco alrededor de nosotros. Pero ahora el cerco no es un no. ¿Saben que ahora el cerco no es un no? De pronto muchas veces nosotros levantamos a nuestros hijos con esos cercos, con el no. Y Dios lo levantó, al hombre le dijo no. De pronto nuestros hijos no entienden que ese no es un no de amor. Por eso el cerco que ahora Dios levanta alrededor de nosotros en Cristo Jesús, ¿saben cómo se llama ese cerco? ¿Saben cómo? Amor. Amor. Ya Jesús no le dijo a sus discípulos, no hagas esto, no hagas aquello.
Jesús le dijo a sus discípulos: amen al Señor, amen al Señor. ¿Cuál cerco es más fácil? ¿Cuál? ¿Cuál creen ustedes que es más fácil? Para el hombre caído, el no. Porque estamos acostumbrados, preferimos que nos digan no, 1, 2, 3, 4. Haga, no haga, haga, no haga. Pero Jesús quería volvernos a llevar a la plenitud, al decirnos: si me amas, guardas mis mandamientos. Si me amas, guardas mis mandamientos. Dios quiere que no te acostumbres, que si tú obedeces, lo haces por amor. Que si tú obedeces la palabra de congregarte, lo haces por amor. Que si tú obedeces la palabra de darle al Señor lo que es digno de Él, lo haces por amor. Que si tú obedeces la palabra donde amas a tu enemigo, donde bendices al que te maldice, lo haces por amor. Es diferente. Es diferente. Si tú obedeces la palabra donde dice que honra a tu padre y a tu madre y lo haces por amor, es diferente. Si tú obedeces la palabra y dices que respeta a tu jefe, que ama, honra a tu esposa, ama a tu esposa, honra a tu marido y lo haces por amor, es diferente. Es diferente. ¿Y saben por qué? Por amor. Porque solo en el amor hay plenitud. ¿Quieres volver a sentir la plenitud del Señor? Ámalo. No solo obedécelo, ámalo. Ámalo. Cerremos nuestros ojos un momento allí. Sentía que termináramos cantando ¿Quién podrá? Pero siento que el Señor nos lleva nuevamente a una decisión ahorita. Siente hacia dónde el Señor te está llevando. Dios, no una religión, no la religión protestante, evangélica. Dios, Dios. Por eso el pasaje que recordaba Carolina en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. Por amor, por amor. Que podamos hacer de esta letra, de esta canción, que la podamos hacer nuestra y volver a la plenitud del Edén. Tu amor por mí es más dulce que